Comienza una semana muy importante que nos va a mantener a todos atentos a lo que esté ocurriendo en Besançon, en Francia. En abril fue el juicio en contra de Nicolás Cepeda y la justicia francesa lo condenó a 28 años de cárcel por la muerte de la estudiante japonesa Narumi Kurosaki. Sin embargo, su defensa apeló y se realizará un segundo juicio que comienza en 2 días más. Roberto Cox ha viajado a Francia para ser nuevamente testigo de lo que ahí ocurra, de lo que la justicia determine y poder transmitirlo también a nosotros. Roberto, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Maca, ¿reconocerá Nicolás Cepeda el crimen y desaparición de Narumi Kurosaki? ¿Podrá decir dónde está el cuerpo de su ex polola? Es la gran pregunta que todos nos hacemos ahora en Besançon. Aprovecho de saludarte, Maca, a todos ustedes en sus casas. Como tú bien decías, se va a rehacer. Es un juicio de apelación, así se llama acá en Francia, pero se rehace todo de nuevo. Y todo indica, por lo que hemos sabido en las últimas horas, que difícilmente Nicolás pueda reconocer alguno de los hechos que se le imputa, por los cuales fue condenado a 28 años de cárcel hace exactamente un año. ¿Por qué? Porque cambió de abogados. Ya no será más la abogada Jacqueline Lafont, aquella famosa abogada que en alguna oportunidad incluso defendió al expresidente francés Nicolas Sarkozy. Ahora tiene un joven abogado, Antoine Bey, de 37 años, muy prestigioso acá en Francia, que incluso fue el abogado francés en defender en este país a quien fuera el responsable de los famosos Wikileaks, Julian Assange. Es muy importante y está catalogado dentro de los 10 abogados más importantes en este país. Por eso creemos que no habrá ningún tipo de pacto y tanto la familia Cepeda como sus abogados irán o llegarán incluso al tribunal de Vesoul, porque esto no se va a hacer acá en Besançon, va a ser acá a poquitos kilómetros porque es otro tribunal el que tiene que juzgar en esta oportunidad a Nicolás Cepeda. Todo indica que los abogados de Nicolás Cepeda intentarán comprobar su inocencia. Ya la familia Cepeda nos hizo llegar durante el día de hoy 14 puntos que ellos van a intentar defender en esta oportunidad, que pretenden demostrar su inocencia o al menos plantear dudas razonables para intentar que esos 28 años de cárcel puedan reducirse e incluso lograr la inocencia del chileno. Vamos a ver a continuación un reportaje que tiene que ver con el proceso de extradición que se desarrolló en nuestro país. Un proceso de extradición que le permite ahora a los tribunales franceses juzgar a Nicolás Cepeda en este país. Vamos a dar a conocer detalles inéditos que se dieron durante ese proceso en la Corte de Apelaciones en Santiago y que finalmente logró la extradición de Cepeda a Francia. A la vuelta les voy a detallar estos 14 puntos que la familia Cepeda quiere dar a conocer porque ellos plantean que su hijo es completamente inocente e incluso han aparecido testigos que aseguran que Narumi estaría viva. Veamos. Recently Narumi did some bad things which are causing her to follow some conditions in order to keep this relationship. Bueno, esto no es común para nada. O sea, esto, por supuesto, es algo fuera de lo tradicional o lo típico. If Narumi can follow those conditions for 2 weeks from now. Ya se sabía que Cepeda tenía una alerta roja emitida por la Interpol, razón por la cual si salía de Chile arriesgaba seriamente el ser detenido en cualquier otro país del mundo. She needs to build trust and she needs pay a little cost of what she did. Supera las telenovelas. Uno cree que ya más que telenovela no puede ser. Sí, puede ser. La realidad es muchísimo más compleja. She cannot go around making those kind of mistakes with a person who lost her. Yes. 2 weeks. La noche del 4 de diciembre de 2016 se tiene el último registro de Narumi Kurosaki con vida. Es el video de la cámara de seguridad frente a la entrada principal de la residencia universitaria en el que se la ve entrando junto a Nicolás Cepeda. De ahí en más no existe rastro de la joven asiática, mientras todas las sospechas apuntaron a su ex pololo. Dejando una seguidilla de huellas en el camino, Cepeda regresó a Chile donde pasó 2 años en libertad. 2 años de impunidad interrumpidos por el pedido de extradición de la justicia francesa. Que usted voluntariamente, solo si lo desea, puede prescindir de la audiencia de extradición y
estar en conformidad que sea puesto a disposición del Estado francés. ¿Usted desea someterse a este procedimiento extraordinario abreviado o desea continuar con la audiencia? Deseo continuar con la audiencia. Perfecto. En ese caso, entonces, se procede a se continúa con la audiencia. La extradición, ojo, no es un juicio. Nunca lo ha sido, históricamente. La extradición solamente tiene objeto unos tratados internacionales, de los cuales Chile ha suscrito prácticamente todos, en el sentido de que se estima por los distintos países que no se permita la impunidad. Una de las complejidades era que no existe un tratado de extradición bilateral vigente entre Francia y Chile, y en segundo término era que el cuerpo de la víctima no aparecía, y hasta donde entiendo todavía no aparece. Y desde esa perspectiva ese es un elemento probatorio que puede ser muy relevante en un caso por homicidio. Las pistas recabadas por la Fiscalía en Francia apuntaban a que Nicolás había asesinado y hecho desaparecer a su ex polola Narumi Kurosaki. La acusación era por homicidio con premeditación y si bien nunca se encontró el cuerpo de la japonesa, los antecedentes daban cuenta de un comportamiento sospechoso antes, durante y después de la desaparición de la estudiante asiática. El 1 de diciembre del año 2016 adquiere el supermercado Carrefour de Dijon un bidón con 5 litros de productos inflamables para estufa de petróleo, fósforos y cloro. Eso es lo que adquiere. Al día siguiente, o 2 días después de haber llegado a Dijon, va a un supermercado a comprar productos inflamables, cloro y fósforo. Esa es la primera compra que hace el requerido, además de algunas compras de ropa. Y el 4 de diciembre del año 2016 se dedica a espiar a Narumi Kurosaki en Besançon. Se determinó con certeza que Nicolás cenó junto a Narumi en un restaurante cerca de Besançon y que luego ambos ingresaron a esta residencia universitaria. El día lunes 5 de diciembre, a las 3:21 horas de la madrugada, todos los habitantes de la residencia universitaria escuchan un grito de terror, de horror. 15 testigos son interrogados y todos coinciden en haber escuchado un grito de terror, de angustia, de sufrimiento. Algunos dicen parecía una película de terror. Se escucha un grito horroroso seguido de un golpe seco, como que una persona hubiera golpeado contra un muro. Y posteriormente eso, silencio sepulcral. Are you gonna kiss him? Maybe. Luego, tras la desaparición de la japonesa, Cepeda regresó a Chile unos días después, dejando en el camino rastros que fueron llamando poderosamente la atención. Las autoridades francesas concluyen que, a pesar de que no se ha podido encontrar el cadáver, ella está fehacientemente muerta. Y consideran entonces, dado que la última persona que estuvo con ella y en circunstancias extraordinariamente sospechosas fue don Nicolás Cepeda Contreras, presente en esta sala. Los mismos elementos de prueba que a partir de este martes serán presentados en el juicio de apelación ya fueron expuestos en la audiencia de extradición hace 2 años en la Corte Suprema de Chile. Como por ejemplo, que Cepeda salió en plena madrugada para devolver el auto en Dijon, no sin antes detenerse durante un par de horas en una zona boscosa en la mitad de la ruta. ¿Qué hacía un auto de un ciudadano manejado por un ciudadano extranjero en una zona boscosa, por un camino rural lleno de barro, en medio de la noche, en una zona que no tiene ningún interés turístico? Bueno, la Fiscalía francesa sostiene de que estaba tratando de ocultar el cuerpo de la persona que había asesinado. El juicio de extradición estuvo a cargo del ministro de la Corte Suprema, Jorge Dam, quien en primera instancia debía decidir si aceptar o no el pedido de la justicia francesa. Por primera vez acepta dar una entrevista a un medio chileno para referirse al caso. Y el barómetro que se usa en Chile, con nuestra legislación, es, mire, si un fiscal chileno con estas pruebas formalizaría o no a un imputado. Esa es la única regla, digamos, para dar o no dar una extradición. No se emite nunca un juicio de condena. Se sabe exactamente en qué lugares estuvo el señor Nicolás Cepeda, producto del GPS del auto. Fueron exhaustivamente sondeados, con buzos, con sonares, con perros descubre cadáveres.
Pescadores y cazadores locales que nunca en todos estos años han visto ni han encontrado nada relevante ni indicativo de la existencia de un cadáver. Casi una creencia popular de que si no hay cadáver, no hay homicidio. O sea que nadie podría ser condenado si es que no existe o no encuentran el cadáver. Eso, lo que pasa es que en la gran mayoría de los casos en que hay un homicidio, el cadáver aparece. No es tan fácil deshacerse de un cadáver, pero hay sentencias chilenas y sentencias internacionales que sí, que con distintos medios de prueba se logra establecer que sí hubo un homicidio, no obstante que el cadáver no ha sido ubicado. Y que es el caso por cuanto a él lo acusan en Francia de un homicidio, pero el cadáver de Nerumi no aparece por ninguna parte. Durante el juicio de extradición, Antonio Segovia fue el fiscal de la Unidad de Asuntos Internacionales, encargado de representar los intereses de la justicia francesa ante la Corte Suprema de Chile. En este caso tú eras Francia. Exacto, exactamente, los abogados de Francia, así es. Su misión era exponer las pruebas recopiladas en Besançon para lograr que Nicolás finalmente enfrente a los tribunales franceses. Y bajo ese estándar, a nuestro juicio, los antecedentes reunidos por la Fiscalía, por la Policía francesa, reunían con creces este estándar de seriedad, de gravedad, eran conectados entre sí todos estos antecedentes y permitían concluir, bajo este estándar probatorio, la participación del requerido en estos delitos, que fue lo que sostuvimos, ¿cierto?, en las audiencias respectivas ante la Corte Suprema. De esta forma fue en Chile que durante varias jornadas se escucharon las numerosas pruebas que tenían como principal sospechoso a Nicolás Cepeda, como por ejemplo estas particulares traducciones. Clara inocente, ¿tiene algo que decir? Una amiga japonesa que había hecho Nicolás Cepeda durante su estadía en Japón, Nicolás Cepeda le escribe días antes y le dice: por favor, tradúceme del inglés al japonés la siguiente frase. Y la frase es: tomo un tren para irme de viaje, no podré usar el Wi-Fi y estaré en Lyon. Ese mensaje se lo traduce sin saber para qué Megumi Sugihara desde Japón y se lo envía por mensajería. Y ese es el mismo mensaje que Nicolás Cepeda le envía usando las redes sociales de Narumi Kurosaki a su familia en Japón. Esta investigación, Su Señoría Excelentísima, no explora posibilidades alternativas para la desaparición de la señorita Kurosami. No explora la posibilidad de que ella se haya suicidado, por ejemplo. No explora la posibilidad de que ella se haya accidentado. Y no explora tampoco la posibilidad, como sucede todos los días, lamentablemente, no solo en Chile, sino que en todo el mundo, de la desaparición de personas, de gente que nunca más se supo. Los pasillos del Palacio de Justicia de Besançon revelaron varios detalles sobre el proceso de extradición. Cuentan que el fiscal francés viajó a nuestro país completamente escéptico y pesimista sobre el éxito de su misión. Sabía que un año antes Francia le había negado la extradición a Chile del condenado por uno de los crímenes más controvertidos desde el retorno a la democracia. El hombre más buscado por la justicia chilena, una porción de la historia de nuestro país marcada a fuego. Ricardo Palma Salamanca, condenado. En 1996, Ricardo Palma Salamanca, condenado por ser el autor material del asesinato del senador de la UDI, Jaime Guzmán, escapó de la cárcel de alta seguridad en helicóptero. Desde entonces nunca más se supo de él, hasta que la policía francesa lo detuvo en París en 2018. La justicia chilena pidió su inmediata extradición para que siguiera cumpliendo condena en el país, pero Francia terminó por otorgarle asilo político. Un antecedente que en Besançon varios creían que iba a pesar en la buena voluntad de nuestra Corte Suprema para finalmente entregar a Cepeda. Sí, bueno, es posible, pero yo en ese sentido creo que los tribunales fallan, obviamente, de acuerdo a los antecedentes que se le presentan y conforme a derecho. Y en ese sentido las consideraciones políticas quedan o debieran quedar siempre al margen de esta sentencia. Y por otro lado también hay que tener presente que en Chile no existe una instancia política que decida la extradición, como ocurre en algunos países. Creo que sería muy egoísta de los países y de los gobiernos, y creo que no lo hacen, darse ciertos gustitos, porque tú me hiciste esto, yo te hago esto otro. No, creo que esto no opera de esa manera. Pero
Pero antes de enfrentar aquel juicio de extradición, Nicolás pasaba sus días tranquilo en Chile. Incluso cuando las primeras sospechas apuntaban a él, Cepeda creía imposible llegar a enfrentar a los tribunales franceses. Tal como quedó acreditado posteriormente en el expediente, en conversaciones con su primo comentó estar tranquilo, ya que no existía un convenio de extradición entre Chile y Francia. Sus cálculos fallaron. En uno de los relatos más conmovedores del primer juicio, la madre de Narumi confesó haber viajado a Chile con la última esperanza de encontrar a su hija con vida, pasando sus días con Nicolás. Confesó haberlo buscado por todos lados hasta finalmente encontrarlo en un puente sobre el río Mapocho. Tras cruzar miradas con quien fue la madre de su polola, Nicolás se habría perdido en la multitud. Mientras Nicolás hacía su vida normal en Santiago, el fiscal Etienne Manteau llegaba a Chile con más antecedentes que complicaban aún más al único sospechoso. El tiempo parece lejano a aquel 17 de abril del 2019 cuando estuve en el Palacio de Justicia de Santiago. Ahí Nicolás Cepeda se oponía a responder preguntas. Sin embargo, la justicia chilena aceptó la extradición y permitió realizar este proceso excepcional. En marzo de 2020, la Corte Suprema decidió dar pie a la extradición de Nicolás. Fue inmediatamente trasladado a Francia, donde tuvo que esperar el inicio del juicio, en el que finalmente fue condenado a 28 años de cárcel. En el presente caso, se ha estimado que los antecedentes aportados en la petición de extradición por la República Francesa reúnen estas características y por lo tanto se ha accedido a tal petición. Este martes a las 8:30 de la mañana, hora francesa, comenzará la última instancia en la que Nicolás Cepeda intentará revertir la dura condena que pesa en su contra. Lo hará con nuevos abogados ante un nuevo tribunal, esta vez compuesto por 12 personas. Un largo periplo que en 3 semanas más llegará a su fin. Si alguien pensó que Nicolás Cepeda y su defensa llegarían a este segundo juicio con la intención de reconocer algún tipo de responsabilidad, muy probablemente estén errados. Recordemos que en el juicio pasado la familia de Nicolás Cepeda tuvo un hermetismo total hacia la prensa, pero en esta oportunidad han dado a conocer 14 puntos que se los quiero leer muy rápidamente porque consideramos también necesario dar a conocer la opinión de la familia Cepeda en todo esto. Se los leo rápido. Primer punto, no sabemos con absoluta certeza si existen pruebas concretas, insoslayables o científicas de cómo, cuándo ni dónde desapareció o perdió la vida Narumi. Segundo punto, según la familia Cepeda, no existen testigos presenciales de la comisión del delito. Tercer punto, no existen imágenes ni grabaciones de las cámaras de videovigilancia que capten el hecho punitivo, aún existiendo 29 cámaras en todo el campus. Recordemos que Nicolás Cepeda sale por una salida de emergencia que no tenía cámaras de seguridad. Cuarto punto, no se encontró ningún arma homicida de ningún tipo con las huellas de Nicolás. Quinto, no se encontraron huellas de ADN de Narumi en el vehículo que utilizaba Nicolás para movilizarse esos días, ni en el portamaletas ni en los asientos traseros. Un quinto punto muy importante en el que va a hacer hincapié la defensa de Nicolás Cepeda. La maleta nunca se encontró y tampoco se encontraron huellas de haber sido quemada en el bosque o encontrada en alguna ribera del río. 7. No se realizó ninguna reconstitución de escena seria para ver los tiempos y los recorridos que pudo haber hecho una persona, confirmar los gritos, la acústica del lugar y sus distancias. 8. Al menos en 4 ocasiones ingresaron personas al dormitorio de Narumi antes que ingresaran los investigadores. 9. La policía encontró unos documentos arriba del velador que no había encontrado en la primera ocasión. 10. ¿Quién puede creer que una persona que sabe que los inviernos en Besanzón son crudos pudiera tener solo un abrigo, en referencia a que Narumi se habría ido del cuarto con solamente un abrigo? 11. La señal en Chile, la otra señal en Chile, cuyo horario fue cuando Nicolás regresaba a Chile, se disparó la señal cuando a Nicolás le faltaba 1 hora con 10 minutos para aterrizar en Chile. Esto tiene que ver con esta famosa conexión que tuvo el celular de Narumi presuntamente cuando Nicolás aterrizó en Chile. ¿Cómo confiar
confiar en un informe de ubicación de VPN si se dice que una señal fue disparada por el celular de Narumi desde Londres, ciudad que Nicolás no conoce, según la familia? Y dicen que la policía no investigó antes porque Nicolás la hizo ver como que estaba viva. Me imagino que el celular funcionaba y con claves de reconocimiento facial o con huella dactilar. Entonces se preguntan cómo Nicolás pudo acceder al celular de Narumi. 13 hacen ver a Nicolás como muy inteligente para algunas cosas, como planificar el delito, por ejemplo, y muy bobo, textual, para otras, como ir pagando con tarjetas todos sus gastos en el viaje. Y finalmente, Maca, todavía no señalan con evidencias concretas para qué se utilizó el combustible con el bidón, fósforos y cerilla en la comisión de este supuesto delito. Son los 14 puntos que muy probablemente los nuevos abogados de Nicolás Cepeda van a intentar hacer hincapié durante este nuevo juicio para probar la inocencia o al menos plantear, como decía antes, dudas razonables que intenten reducir la pena o incluso lograr la inocencia de Nicolás Cepeda ante los tribunales franceses. Claro, y tal como tú interpretas, Roberto, esto significa un cambio de estrategia, probablemente. Hacer un comunicado de 14 puntos, dando cuenta de todos los argumentos que probablemente van a ser los que ellos van a esgrimir en este nuevo juicio, es algo distinto a cómo se comportó la defensa de Nicolás Cepeda en el primer juicio, totalmente hermética y alejada de la prensa. Podría haber entonces con este nuevo abogado quizá una apertura mayor, una transparencia mayor, ir comunicando cada uno de los pasos que se den en este intento de defender a su cliente. Sí, Maca, estos 14 puntos fueron dados a conocer, me los hizo llegar el padre de Nicolás, Humberto Cepeda. Intentamos ponernos, de comunicarnos con el estudio de abogados de Antoine Weil, el nuevo abogado de Nicolás Cepeda. Sin embargo, ellos declinaron dar cualquier tipo de declaración. Esto lo hace la familia Cepeda, por lo que interpretamos. No va a haber el intento de ningún tipo de acuerdo para intentar pactar con los abogados de la familia de Narumi Kurosaki algún tipo de estrategia que tienda a reducir la pena. Ellos consideran que Nicolás es completamente inocente. De hecho, ha aparecido en estos días un testigo que en el primer juicio no declaró y que en esta oportunidad, esto es muy importante recalcarlo, en esta oportunidad no está citado por los abogados de Nicolás Cepeda a declarar, pero él mantiene algo que de comprobarse, Nicolás podría salir en libertad en cuestión de horas. Él mantiene que Narumi está viva, que vive acá en Francia junto a un joven militar francés. Y esto lo deduce porque él mismo la vio días después de encontrarse con Nicolás Cepeda, el mismo día en que fue reportada como desaparecida oficialmente Narumi. Este testigo dice haberla visto llorando junto a este militar francés y que ella estaría viva y que no ha aparecido hasta este entonces porque tendría miedo de todo lo que podría suceder. Es un relato que tal vez no aporta las pruebas concretas sobre esta teoría, pero este testigo está convencido que va a declarar, porque si bien no ha sido citado por la defensa de Nicolás Cepeda, sí la legislación francesa dice que si el juez considera las pruebas pertinentes, él podría incluso declarar en este juicio y él está convencido que podrá hacerlo y su testimonio, según él, va a cambiar el curso de la historia. Escuchemos a ver qué dijo. Mais pourquoi, après 6 ans, après tout ce qui s'est passé avec l'extradition, avec les investigations et tout, pourquoi tu es si intéressé de continuer à parler de cette histoire? Parce qu'en principe, toi, tu n'avais pas une relation avec Narumi, tu n'avais pas une relation avec Nicolás Cepeda. Personne. Pourquoi tu es si intéressé de vouloir donner ton témoignage? C'est tout simple. On m'a pris pour un fou. Quand je vois des abrutis comme ça qui me disent « moi, je suis fou », je vais leur montrer que je ne suis pas fou. Je sais ce que je dis. Et je vous le dis aujourd'hui, j'accuse ouvertement la police judiciaire de Besançon d'avoir monté un faux dossier contre Nicolás Cepeda. J'assume exactement chaque mot qui sort de ma bouche. Roberto, algo muy importante para poder sopesar este testimonio, que podría ser un vuelco total, es quién es este supuesto testigo clave. ¿Conocía o no conocía a Narumi? Él dice haberla visto, haberla reconocido, pero la había visto solamente por televisión, por los diarios, o la conoce personalmente, sabe quién es. ¿Tiene algún sustento? ¿Qué veracidad le podemos dar a este testimonio, a tu juicio, que ha seguido este caso tan de cerca? Es la gran pregunta que todos nos hacemos, Maca, porque
hay que tener mucho cuidado de dar a conocer este tipo de testimonios, sobre todo cuando no hay pruebas que lo avalen, porque cualquier persona se puede cruzar con nosotros y decirnos que vio con vida a Narumi, y eso puede ser o no verdad. Lo que nos llama la atención es que la misma defensa de Nicolás Cepeda no presenta esta declaración como oficial. Sin embargo, es una teoría que cuenta con el beneplácito de la familia de Cepeda, porque yo creo que al menos instala una duda razonable, es decir, bueno, no tenemos cuerpo, entonces cabe una posibilidad de que pueda estar con vida si es que no podemos comprobar a ciencia cierta con el cuerpo que Narumi esté muerta. Este testigo es un hombre nacido acá en Besanzón que dice haberse encontrado por casualidad con una joven asiática en un restaurante. Esa joven el 11 de diciembre, es decir, una semana después de que Narumi se encontró con Nicolás, 7 días después este hombre dice haberse encontrado con Narumi en un restaurante. Ella estaba, o mejor dicho, más que con Narumi, con una chica de origen asiático. Ella estaba llorando acompañada de un joven, por lo que él pudo escuchar de la conversación que tenían. Él estaba en la mesa al lado. Este joven era un militar francés, y al momento de levantarse esta persona, él se acerca a esta joven asiática y le pregunta qué le pasa, y ella se identifica como Narumi. Es por eso que este hombre, hace 6 años, mantiene la teoría de que Narumi está con vida y que no desapareció tras haberse encontrado con Nicolás Cepeda, que no desapareció tal como reportan los registros oficiales ese 11 de diciembre de 2016, y que según él tiene pruebas concretas que va a presentar en el tribunal que acreditan que ella está con vida. Al menos en la conversación que tuvo con nosotros no nos pudo aportar las pruebas concretas, pero muchos de estos 14 puntos que yo les acabo de leer, que fueron aportados por la familia de Nicolás Cepeda, son compartidos por esta persona. Nos dijo algo más, porque le preguntamos por qué finalmente los abogados del propio Nicolás, ante una teoría de este tipo, no lo presentan como testigo clave en este caso. Escuchemos. Et pourquoi les avocats de Nicolás Cepeda t'ont pas appelé pour témoigner? Vous savez comment marchent les avocats? Ils ont des stratégies. S'il y a un clou qui vient enrayer le système mécanique de cette stratégie, donc ça risque de tout enrayer. Donc ils ont peur. Ils se disent, cette personne-là peut tout foutre à l'eau. Mais en fait, je ne sais pas quelle est leur stratégie, mais je sais qu'ils ont une stratégie. Et ils ne veulent pas m'impliquer dans cette stratégie. C'est une grosse erreur qu'ils ont fait. Si ton histoire est vraie, Nicolás Cepeda va être libre dans quelques heures. Alors pourquoi les avocats n'utilisent pas ton histoire et essaye de prouver ton histoire? Oui, parce qu'ils sont basés sur ce que disent les policiers. Vous savez, la parole d'un homme comme moi, qui ne vaut rien, et vous avez une armada de policiers qui disent « Hey, nous on sait la vérité, c'est ça, parce qu'on est des policiers ». Vous pensez qu'ils vont croire les policiers, ou vous pensez qu'ils vont croire moi, qui suis personne? Roberto, ¿cómo llega a ti este testigo? ¿Es una persona que te busca? ¿Es conocido? ¿Es su testimonio? ¿Ya ha salido, por ejemplo, en los diarios locales la versión que él entrega? Mira, es muy interesante la pregunta que me haces, y quiero transparentar contigo lo siguiente. Esta persona dio una entrevista al diario local hace 6 años, cuando Narumi recién estaba desaparecida. Por lo que nos dice el periodista que la entrevistó, en esa época él fue a preguntarle a la policía que llevaba este caso la veracidad de este testimonio, y se habría comprobado, según la prensa local, que la joven asiática a la que él hace mención sería efectivamente una chica de origen asiático, pero que no sería Narumi. En ese entonces es por eso que los investigadores habrían descartado el testimonio de esta persona. Ahora, lo extraño en todo esto es que yo me encontré con él el año pasado a la salida del tribunal, y como les decía recién, uno tampoco puede andar creyendo en la versión de cualquier persona que uno se cruza y le dice que Narumi está con vida. Hay que tomar todo esto con pinzas. Pero esta persona misteriosamente me llama la semana pasada, cuando yo todavía estaba en Chile, me suena una llamada de WhatsApp, yo contesto al ver que es un número desde el extranjero, no sé bien cómo se consiguió mi número, pero me plantea e insiste en esta teoría, e insiste que en esta ocasión va a declarar por más que no esté citado, y que le va a insistir al juez para poder declarar. También opté por tomar con pinzas esta teoría. Sin embargo, me di cuenta que él también había llamado a otros colegas chilenos para dar a conocer esta versión. De hecho, esta historia sale primero en
otro medio que sí tomó la versión. Nosotros preferimos ser un poquito más cautos antes de dar crédito a esta teoría. Ahora, ¿por qué decidimos hoy darla a conocer? Porque es una teoría que cuenta con la simpatía y con el beneplácito también de la familia de Nicolás Cepeda, que plantea que Nicolás no mató a Narumi, por lo cual Narumi perfectamente podría estar con vida. Yo lo que creo que podría pasar con este testimonio es que se implanta de esta forma una duda razonable. Si bien existen un montón de pruebas que hacen que Nicolás Cepeda sea el principal sospechoso y hoy inculpado por la muerte de Narumi Kurosaki y también condenado ya a 28 años de cárcel, si bien eso ya existe y lo conocemos todo, ahora se implanta esta duda razonable. ¿Y qué pasa si Narumi está con vida? Porque justamente este testimonio hace encajar algunas piezas que podrían dar a pensar que su teoría o su historia tiene algún grado de verdad. Y me imagino que junto a estos 14 puntos que di a conocer, aportados por la familia de Nicolás Cepeda, estas piezas podrían empezar a engranar para hacerle creer al tribunal que al menos existen dudas acerca si Narumi efectivamente murió o no. Habrá que ver en los próximos días, y los primeros días van a ser claves, Maca. El martes comienza el juicio en Vesoul, no aquí en Besanzón, tiene que ser otro tribunal el que juzgue a Nicolás Cepeda, y los primeros días vamos a comenzar a ver si efectivamente el tribunal da crédito de estas versiones y si finalmente Said, este testigo, puede declarar y aportar su visión de los hechos, algo que podría cambiar drásticamente el curso de la historia acá en Francia. Es muy importante tomarlo con las precauciones que tú mismo nos haces, que tú mismo adviertes que hay que tener, como un testimonio más de todos los que vamos a escuchar en el juicio, en este nuevo juicio que comienza el día martes. Roberto, tú haces hincapié en las diferencias de este, que es un juicio de apelación, pero comienza todo de cero, es borrón y cuenta nueva, con un jurado completamente nuevo. Leí que hay 3 que son jurados profesionales y hay 9 que son ciudadanos, jurados ciudadanos que van a escuchar cada uno de estos testimonios y tendrán que decir finalmente si ellos consideran que Nicolás Cepeda es culpable o no. ¿Qué más vamos a ver? ¿Cómo se va a desarrollar esto? ¿Es todos los días? ¿Hay pausas? Te lo pregunto porque probablemente a partir del martes, ya lo vivimos en abril, vamos a estar siguiéndote muy, muy de cerca en cada uno de estos instantes y vamos a volver a ver a Nicolás Cepeda, que en estos meses ha permanecido tras las rejas, cumpliendo parte de la condena de 28 años que ya le había dado ese tribunal. Claro, Maca, hay muchas novedades al respecto. Nicolás Cepeda está pasando sus días no en la cárcel de Besanzón, que es donde venía esperando el primer juicio. Fue trasladado hace 6 meses a la cárcel de Orleans y ahora, en las próximas horas, ya va a ser trasladado a esta región para poder enfrentar el juicio. La vez pasada fueron 9 jueces, 3 jueces profesionales y 6 civiles. Esta vez se amplía el tribunal. Van a ser 3 jueces profesionales, que no son los mismos de la vez pasada, y 9 jueces civiles. Es decir, no van a ser 9 las personas que van a juzgar a Nicolás Cepeda, van a ser 12 personas, un tribunal un poquito más amplio, no va a ser acá en Besanzón, va a ser en Vesoul, una localidad a 30 minutos de Besanzón, un pueblo. Esta ciudad tiene 120.000 habitantes, es una ciudad mayoritariamente universitaria. Nosotros ya mañana por la noche vamos a ir a Vesoul, un pueblo muchísimo más chico que Besanzón. Ahí va a ser juzgado Nicolás Cepeda. ¿Qué más te puedo decir? La vez pasada el juicio duró 2 semanas, esta vez duraría 3. Puede ser que dure las mismas 2 semanas porque está contemplada la misma cantidad de testigos, salvo que pueda, por ejemplo, declarar este testigo que presentábamos recién. Y también yo creo que lo que podría abultar un poquito más la cantidad de días es el hecho de que me parece que la defensa de Nicolás Cepeda esta vez vendrá un poquito mejor preparada, con más argumentos y con la intención de probar a rajatabla de que Nicolás Cepeda no tiene nada que ver en todo esto. Y el último dato, antes de pedirme, Maca, y esto también le va a aportar un condimento muy importante a este juicio. Escuchen bien lo siguiente: quien sí va a declarar esta vez, y que la vez pasada lo hizo de forma telemática desde Japón, pero que esta vez está en Francia, es Arthur del Piccolo, quien era el pololo de Narumi Kurosaki al momento de su desaparición. Es decir, por primera vez se van a ver las caras en la misma sala
Nicolás Cepeda con Artur del Piccolo, la persona que tal vez provocó los celos enfermizos de Nicolás Cepeda para que finalmente él llegara hasta esta ciudad, porque no estaba para nada de acuerdo con la relación que tenía Narumi con justamente este estudiante francés. Por primera vez se van a ver las caras. Bueno, detalles de lo que va a ocurrir en los próximos días, cuando también obviamente vamos a estar muy atentos a la estrategia que van a tener estos nuevos abogados para defender al chileno, que desde este martes a las 8:30 hora francesa va a comenzar a enfrentar una vez más a los tribunales de justicia franceses. Vamos a estar muy atentos a ese trabajo que estará haciendo Roberto junto a Mauro Aravena en Francia, y que nuevamente nos van a traer la información de primera fuente y minuto a minuto de lo que ocurra con este importante juicio a un chileno por parte de la justicia francesa. Roberto, gracias por tu trabajo y que tengas buenas noches. Buenas noches, Maca. Buenas noches a todos ustedes en sus casas. Que estén bien. Chao, hasta mañana.